Así que en esta mañana espero que Dios nos hable por medio de su palabra, nos exhorte, nos dé consuelo también, nos dé orientación y dirección en su palabra. Estamos en diciembre, este mes donde los sentimientos navideños están más a flor de piel y donde también las oportunidades navideñas, comerciales, no comerciales, empresariales, son más fuertes, golpean con mucho más fuerza por todos los lados y se pierde en realidad el sentido, se pierde en realidad la esencia de la Navidad. Pero nosotros somos iglesia del Señor y como iglesia del Señor, a pesar de las fechas que ya no entramos y ya no soportamos más estas discusiones, todas las que aparecen todos los años y ahora con las redes sociales muchísimo más, no sé si para likes, para lo que es, pero muchísimo más esta discusión tan vana, tan tola sobre fechas, cuando tenemos a nuestro Salvador que ha encarnado, que ha venido al mundo, que ha venido a rescatarnos, que nació como hombre sin dejar de ser Dios. Y es eso lo que celebramos. Es eso lo que recordamos. Y por alguna razón estamos haciendo en diciembre, quizás para aprovechar todo un flujo ya que viene, pero nuestro corazón está en el Salvador. Está en el Cristo vivo que nació en una geografía específica, con un propósito específico y lo cumplió. Y esto es lo que celebramos. Ahora, celebrar la Navidad está lejos de ser sinónimo de prender lucecitas por aquí y por allá, de intercambiar regalitos por aquí y por allá, de las comidas familiares. No es eso. Porque esto hacemos en cualquier parte, esto hacemos en cualquier fecha, esto hacemos sin la presencia directamente de la memoria de Cristo en nosotros. Comemos y nos reunimos. Todo esto tiene su lugar y es válido y es lindo poder sentarnos, reunirnos y comer. Eclesiastés ya dijo, ¿no? El Cogélite dijo, no hay nada mejor para el hombre, para el ser humano que comer, beber, disfrutar con temor de la vida que Dios da. Pero la Navidad involucra otros aspectos y por eso hoy nosotros vamos a arrancar por Génesis capítulo 3, versículo 15. Traicionando toda la trayectoria del pastor Marcelo, que siempre arranca por Lucas capítulo 1, la anunciación del ángel a Isabel, luego la anunciación del ángel a María y culminando con el nacimiento de Cristo, algo tan hermoso también en esta cronología. Él mismo fue quien dijo, vamos a cambiar. Así que me pareció muy correcto, no porque estuviera mal, sino porque vamos a ver también otras perspectivas o desde otros ángulos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo quiero ver con ustedes hoy por lo menos 3 movimientos, 3 puntos, 3 promesas o 3 actos de Dios en la historia que aparece en Génesis 3:15. La historia es más larga, la conocemos bien, hemos estudiado desde las escuelas bíblicas infantil, la caída, el pecado y cómo Dios se manifiesta en medio de todo eso. Entonces nos concentraremos en la esencia del versículo 15, aunque también estaremos pasando su contexto, ¿tá? Pero vamos a estar concentrados en eso. El versículo entonces, leído en la Reina Valera, nos dice, y pondré, y ahí ya vemos que es algo que tiene seguimiento, que viene desde de los versículos anteriores, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que oremos al Señor. Padre, gracias por este encuentro en esta mañana, que tu Espíritu Santo
siga hablándonos, orientándonos, dirigiéndonos, consolándonos, quebrantándonos en tu presencia para tu gloria y para el honor de tu nombre, que es santo y que es poderoso. Siempre fue así, siempre será así, y no hay nada y nadie en el mundo visible, en el mundo invisible que pueda quitar esto de ti, Señor. Y nos alabamos y nos alegramos en esta mañana por esta realidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué empezar por el Edén? ¿Por qué empezar con Adán y Eva? Si en definitiva queremos hablar de Navidad, queremos hablar del nacimiento de Cristo, ¿por qué no ir directamente a Belén y ahorrar historia, geografía, tiempo? Porque es en el Edén donde surge en la historia y en el tiempo, y yo hago hincapié en esto, la historia y el tiempo, porque la promesa o la anunciación del Edén ya estaba en los planes de Dios antes de empezar la historia humana, cuando se afirma y se declara que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahí estamos hablando que en la eternidad pasada el Cordero ya había sido anunciado. Pero esto tiene su tiempo y su momento en la historia. Y la primera anunciación, la primera promesa de la venida del Mesías, para nosotros que tenemos la revelación completa de Dios, de lo que Dios quiso darnos, es en Génesis 3:15. Pero hoy por la mañana justo leía de una periodista científica en Estados Unidos que escribe para el The New York Times sobre su necesidad de viajar desde Chicago a Michigan, porque iba a acompañar un grupo de astrónomos y gente que observa estrellas y planetas. Y ella tuvo que ir allá para escribir este artículo, o escribió este artículo luego de ir allá, por una razón muy sencilla, dice ella. Es que el cielo de Chicago está contaminado por luz artificial. Y con tantas luces artificiales es imposible ver con la claridad que se requiere, con la necesidad que urge ver a las estrellas. Y ella fue hasta allá y la experiencia que narra, que es algo muy espectacular, y hay toda una defensa entonces de la preservación de aquel local que no está artificialmente contaminado por luces, pero al mismo tiempo conviven con la necesidad de la generación de empleos en la región. Entonces están en esta bifurcación, en esta disputa para ver, nos abrimos porque necesitamos trabajar, empleo, pero esto por otro lado nos va a quitar esta bendición de poder mirar el cielo oscuro y ver lo que hay de claridad allí. Pero estoy usando esto para hablar de la oscuridad que la humanidad jamás había visto, aunque fuera solamente Adán y Eva, y que jamás volvió a ver, y es la oscuridad que descendió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. No hubo otro relato de una oscuridad tan densa como la oscuridad que alcanzó el jardín elaborado y construido por Dios allí en la región del Edén, cuando el pecado entró en el mundo. Es la noche más oscura del alma humana, es la noche del pecado, o la noche que estableció la oscuridad en el pecado, a partir del pecado en el Edén. Allí, ninguna tentativa de luces artificiales fueron capaces de disipar aquella oscuridad. ¿Y cuáles fueron, digamos así, las luces artificiales que Adán y Eva intentaron hacer brillar en aquel jardín?
Una de ellas, y muy conocida, es la ropa que construyeron para sí. Una luz muy artificial, ¿no? Luego, después de pecar y darse cuenta que estaban desnudos, alcanzar sus corazones una vergüenza espiritual y física que hasta entonces no habían sentido, ellos saben que esto es fruto de la desobediencia y de su rebelión en contra del mandamiento de Dios, pero al mismo tiempo miran hacia sí mismos y como que dicen, vamos a arreglar eso. Vamos a tapar lo que está a la vista y ya estaba a la vista desde antes, pero que no sentíamos ninguna vergüenza, pero que ahora sí. Y entonces buscaron hojas y hicieron para sí delantales para cubrir su desnudez. Son luces artificiales para engendrar allí en el Edén, en la vida de aquellos dos, un sentimiento de moralismo capaz de suplantar aquello que solo Dios puede hacer. Una segunda luz artificial, y siendo bastante alegórico en ese aspecto, es la tentativa de ocultarse de Dios, de esconderse de Dios. Estoy hablando de los versículos 1 al 14, que no estamos leyendo y repasando porque es un texto base de nuestra trayectoria cristiana. Esconderse de Dios. Allí hay una palabra, por ejemplo, miedo. Ellos sintieron miedo. Es la primera vez que la palabra miedo aparece en la historia humana. Es a través del sentimiento que alcanzó a Adán y Eva después del pecado. Hasta entonces no había miedo. Hasta entonces este sentimiento, esta angustia interior por la vida no los había alcanzado. El ser humano vivía. Y vivía sin este sentimiento del miedo. Sin verse amenazado. ¿Por qué? Porque no habían pecado. El miedo es directamente un fruto de la caída. De la caída. Porque el miedo genera también en nosotros el sentimiento de nuestra debilidad, de nuestra falta de fuerza, de nuestra falta de capacidad. Y cuando vemos todos los desafíos que el jardín del Edén, en el caso de Adán y Eva, y que nosotros en el mundo empeorado que tenemos por delante nuestro, decimos, ¿cómo puedo con eso? Sabiendo quién soy, teniendo plena conciencia de lo que soy, ¿cómo puedo con eso? Miedo. Entonces, por el miedo intentaron esconderse de Dios porque sabían que estaba en rebelión contra Dios. Es una luz artificial que ellos intentan hacer brillar en el Edén para poder de esta manera suplantar la verdadera luz que brillaba en sus corazones hasta aquel momento. El primer punto que quiero ver con ustedes entonces es que Dios anuncia el Redentor en medio de la oscuridad. Dios anuncia, y yo digo anuncia, porque esa anunciación es también una promesa, es la promesa del Mesías que va a venir, y repito, yo ya estoy hablando desde la perspectiva de quien tiene la revelación completa. Esto no quedó tan claro así para Adán y Eva, no quedó tan claro así para Abraham, para Moisés antes, para ninguno de ellos. Pero nosotros tenemos la revelación y ya sabemos quién es la simiente de Génesis 3:15. Entonces, hablando desde esa perspectiva, Dios anuncia, promete un Salvador para restaurar aquello que el pecado había destruido. El pecado destruyó la comunión con Dios. Hermano, la dificultad que nosotros tenemos para relacionarnos con Dios de manera sana, para orar a nuestro Dios con un corazón quebrantado, para relacionarnos unos con otros de manera viable y de manera amable. Todo tiene que ver con nuestra rebelión en contra de Dios, porque al rebelarse Adán y Eva, nos rebelamos todos nosotros en ellos. De manera que hoy sufrimos en nuestra propia carne esta oscuridad que habita los rincones más íntimos de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra mente, y dificulta nuestro relacionamiento con Dios, unos con otros y con nosotros mismos.
Não se trata solamente de que eu tenho dificuldade para relacionar-me com outros, eu tenho dificuldade para relacionar-me comigo mesmo, para aceitar-me, para ver minha identidade em Deus, para saber quem sou em Deus, por uma razão muito sencilla. Eu me rebelei contra o plano e o propósito de Deus. Ustedes se rebelaram contra o plano e o propósito de Deus. O mais anciano que está acá nesta manhã e o mais jovem que está acá nesta manhã nasceu em plena rebelião em contra de Deus, em desobediência, porque em Adão pecamos todos. Pablo diz a los romanos que por um solo homem entrou o pecado no mundo e por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5. De maneira que todos pecaram. E não há exceção. Não há lindo ou feio, não há gordo ou flaco, não há exceção, não há branco, negro, azul, colorado, não há exceção. Todos pecaram e estão separados, alejados da glória do Senhor. O mesmo Pablo habla isto em Romanos 3:23. E quando Pablo vai a Romanos 6:23, ele diz que o salário, o que alcançamos en nuestra condición de rebelión contra Dios, ¿qué es? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso todos nosotros nacimos espiritualmente muertos. É lo que Pablo nos relata en Efesios capítulo 2. Y como muertos éramos hijos de la ira de Dios. E andávamos segundo o curso deste mundo, dominado por las tinieblas e por el próprio Satanás. Efesios capítulo 2. Esta é a oscuridade que não alcançou solamente a Adão e Eva, te alcançou a ti, me alcançou a mim. Chegou no lugar perfeito onde estava Adão e Eva, mas chegou a nosso hogar também. É desde esta condição que nós, como padres, somos tão imperfeitos e como hijos somos tão imperfeitos também. Que nós, como esposo ou como esposa, somos tão imperfeitos, que nós, como amigos, fachamos tanto. É desde esta oscuridade que alcança nosso coração achar no Edém. É por isso que Davi disse que em pecado fui concebido, fui formado, fui tejido em pecado. Oscuridade. E não há nenhum artifício que pueda hacer por nuestra fuerza brillar nuevamente la luz en nuestro ser. Se han intentado de todas maneras hacer con que la luz vuelva a brillar, hacer con que haya claridad en la mente, pero no puede haber claridad en la mente mientras seguimos en la oscuridad de la rebelión en contra de nuestro Creador. Pero Dios se presenta en el jardín dando uma promessa que vendria um Salvador. Deus se apresenta no jardim para hacer brilhar sua luz, que não é artificial, é Cristo. Por isso temos esperança para nossas vidas. Por isso temos esperança para nossas relações. Por isso vale a pena lutar a los pés de Cristo para construir relações sanas, porque Deus que hizo brilhar esta luz por meio de uma promessa en el Edén, nos dá vida nova para ter relações novas, relações sanas. Por isso temos esperança para nosso hogar. Não há luz artificial que haga brilhar nosso hogar se Cristo não se apresenta aqui neste hogar e lo hace brilhar. Podemos prender miles de luzes artificiais e nosso hogar seguirá na oscuridade se a promessa de Deus por meio de Messias não brilha aqui em nossa casa, aqui em nosso hogar, aqui em nossos corações, aqui em nossas vidas. Não há quem pueda viver em paz novamente sem el ser um rehén del medo, se não é alcançado por essa promessa de Deus hecha achar en el Edén. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Es lo que tenemos ahí, versículo 15. Entre tu simiente y la simiente suya, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Mire comigo Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Encontraron? ¿Quién es la simiente prometida allá en el Edén y que después se repite en Abraham y se va desarrollando en la historia? ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 16? La simiente es Cristo. Es una simiente singular. Y es un varón. Así deja entender el texto. ¿Por qué? Porque Pablo va a confirmar la simiente que es prometida en el Edén y que luego se repite a través de Abraham y que se va a desarrollar la historia. No son simientes aleatorias y colectivas y de montones. Es el propio Cristo. Cristo es la simiente prometida allá en el Edén y esta simiente es la luz no artificial, sino que real, que brilla en aquella oscuridad densa que habitó el jardín después del pecado y de la rebelión en contra de Dios. Dios sale al encuentro de su pueblo en la oscuridad. Dios no deja a su pueblo perderse en medio de la oscuridad, de la densa tiniebla. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y este plan no fue arruinado, no fue destruido en el pecado y la rebelión del ser humano, sino que allí Dios se manifiesta para hacer valer su promesa de un Salvador. La simiente vendrá. Va a pasar tiempo y tiempos y tiempos hasta llegar a Belén. Pero la simiente está prometida. Dios la va a ir desarrollando en la historia. Dios nos encontró en la oscuridad, hermanos. Fue allí donde Dios nos encontró. Capaz que pensava que tua honestidade era luz. Capaz que pensava que tu moralismo era luz. Capaz que pensava que tus méritos como ser humano, socialmente agradável, como padre, amável, como era luz. Todo isso é oscuridade se Cristo não está aí presente como a luz verdadeira, porque com todo isso caminhamos em direção à la perdição eterna. E é por isso que todos nós estamos aqui e fomos rescatados por Cristo, sabemos de la oscuridade em que vivíamos, aún sendo a melhor pessoa socialmente hablando. É a luz de Cristo, prometida já no Edén, que nos hace entender que vivíamos em oscuridade densa e que nos hace ver que todo nosso esforço era pura superficialidade, eram lucecitas prendidas em um botão e que o que necessitava era a manifestação diretamente de Cristo. Então, na oscuridade densa del Edén, Deus promete, Deus anuncia a venida del Salvador. O segundo ponto, achar em aquela oscuridade que empieza a desarrollarse en el tiempo y en la historia, Dios sostiene su plan en medio del conflicto espiritual. Dios sostiene su plan en medio del conflicto espiritual. Mire comigo lo interesante del versículo 15, cuando dice que pondré enemistad. Y acá casi siempre vemos un castigo. Não deixa de ser, pero antes de ser um castigo, é um acto de graça e misericórdia do Senhor. ¿Por quê? Porque o ser humano se uniu a la serpiente. Ele se puso bajo el dominio de Satanás, que esta es a serpiente del Edén, e se vai confirmar en el Apocalipsis, hablando del dragón, la antigua serpiente. Quando se rebela em contra de Deus, considerando que há solamente duas realidades no mundo, uma realidade construída por Deus, outra realidade que está dominada por Satanás, o ser humano deixa de estar bajo a comunhão com Deus para estar bajo a comunhão com Satanás.
Ele se une ao propósito de Satanás. Ele se subjuga, se põe bajo o propósito de Satanás. Quando Deus disse, pondré enemistad, Deus está falando que vai preservar um grupo, um povo, uma gente que não estará bajo o domínio de Satanás. E por isso, esta enemistad vai estar sempre generando conflito entre a simiente e os descendentes de Satanás e a simiente de Cristo. Este é um acto de graça. Ele está falando, Satanás puso al ser humano bajo su domínio, pero eu pondré enemistad entre Satanás e Cristo, que é a simiente, e aqueles que pertenecem a Cristo, de maneira que o conflito será sempre vigente hasta que Satanás seja completamente destruído em sua plenitude. Esto é um castigo, sim, pero esto é também uma maneira de Deus falar, mira, não venciste. O ser humano de todas as épocas não se convertirá em uma massa de manobra, uma massa que vos vas a manejar tal como quiera. ¿Por quê? Porque eu levantarei um povo, eu harei com que um povo se permaneça fiel e em enemistad contra ti. Se não há enemistad, significa que pertenecemos a Satanás. Se não há conflito, significa que estamos bajo seu domínio e não necessita haver conflito. Há conflito, há enemistad, porque servimos a Deus. Porque a luz de Cristo brilhou em nós. Porque de outra maneira estávamos fazendo sua vontade, a vontade de Satanás, e não haveria conflito. Estaríamos todos como soldados, obedecendo suas ordens, seus princípios e seguindo o curso do mundo que Satanás determina. Pero a palavra de Deus é uma palavra de graça, dizendo, vai haver um plano, ou há um plano, e este plano seguirá. Não vai haver, há um plano, e este plano seguirá, de maneira tal que vai haver enemistad. É dizer, vai haver um povo que não se doblará a los princípios de Satanás. ¿Por quê? Porque o Salvador prometido vendrá para redimir este povo. Graça, hermanos. Graça de Deus, enemistad. Se não há enemistad, é porque lo estamos servindo. Se não há conflito, é porque lo estamos servindo. E isto nos faz ver duas coisas. A primeira é a graça do Senhor. A segunda é a Navidad é anunciada em meio do conflito. A Navidad é anunciada em meio de densas tinieblas, de oscuridade. A vida é conflito. A vida é conflito. E é conflito necessário, porque se não há conflito, repito, já nos rendimos a los princípios e propósitos do príncipe deste mundo. Então, é conflito. Porque há enemistade. Porque o povo de Deus, na força de Deus, por la graça de Deus, se resiste a Satanás. Isto nos tem que ajudar a entender que vivimos em um mundo donde é impossível não ter conflito. Primeiro, porque apesar de haver sido redimidos por Cristo, seguimos lutando e batalhando com nossa própria natureza. Pero segundo, porque habitamos em um mundo donde governa o príncipe deste mundo que não é Cristo. São seus princípios, as tinieblas. E se não há conflito, é uma mala señal para nós, porque estamos fazendo todo o que disse o inimigo. O conflito é necessário. Então, se entenda por lo menos esses dois princípios. Há conflitos em nossas vidas que é fruto diretamente de la rebelião em contra de Deus, no sentido de que seguimos lutando em contra de isso, temos medo. Nós nos peleamos entre irmãos, como família, como matrimônio, como padres, como hijos. Há conflitos naturais, como surgiu a en el Edén. Adán se pelea com Eva, Eva com Adán, e luego Caim vai assassinar a sua irmã Abel, e de aí é uma desgraça total e completa. Pero também há conflito porque o povo que Deus está redimindo na terra não pode sujeitar-se a las ordenanças, a los princípios e a las ordens de Satanás. Então há conflito, há enemistade, tem que haver. E tem que haver conflito e tem que haver enemistade. Pero temos que declarar o seguinte: a oscuridade não governa a história, Deus governa a história. Não são as nuvens negras que apareceram no Edém que governam a história, apesar de que o príncipe deste mundo está actuando
Quem governa a história desde seu lugar soberano, eterno, poderoso, é nosso Deus. É Deus que se presenta na oscuridade e diz: vendrá el Salvador, que é a luz verdadeira para alumbrar a todo homem. É Deus que chega na oscuridade e, em meio desta oscuridade, sigue redimindo a seu povo. Ele não quitou a oscuridade do mundo, Ele brilhou em tu coração e em meu coração. É assim que Deus faz. Em terceiro ponto nosso é: Deus assegura a vitória por meio do Redentor herido. Então, se Deus anuncia o nascimento do Redentor em meio da oscuridade, Deus sostiene seu plano de redenção no tempo e no espaço através da história. E o mundo, o Deus assegura a redenção por meio do Redentor herido. E herido por quê? Porque é o que diz o versículo 15, não? Satanás le herirá el talón, el calcañar. Esto es lo que hace Satanás. Cristo le aplastará, no va a herir. El versículo dice que Cristo aplastará la cabeza. Son dos golpes. Uno produz uma herida, foi na cruz. Na cruz Cristo foi herido, de maneira que um pouco antes ele disse: Senhor, me duele, me dá angústia, me dá dolor, vai transpirar puro sangue, vai sudar sangue, vai ser abandonado por los suyos. Ele disse: Senhor, se é possível, passa, pero óbvio, não haga minha vontade, haga a tuya. Por quê? Porque o plano de Deus se sostiene na história. Haga a tuya. E na cruz ele vai ser herido. Pero isso não é herida e nada mais que isso, porque al ressuscitar Cristo, a cabeça de Satanás é aplastada, a serpiente é aplastada, porque Deus garantiza a redenção de seu povo em meio da oscuridade por meio do Redentor herido. Satanás foi aplastado, sua cabeça sigue actuando no mundo, pero sua derrota já foi decretada. Em la cruz e em la tumba vacía, Cristo aplastou a cabeça de Satanás, de maneira que podemos mirar a história, hermanos, e ver o final e dizer: glória, Senhor, porque somos vencedores em Cristo Jesus. Amém. É por isso que Paulo diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso, porque Cristo foi herido na cruz, pero com a tumba vazia, Cristo aplastou de uma na cabeça de Satanás. E apesar de ter muitos rincones oscuros no mundo, a luz de Cristo brilhou em tu vida, e espero que seja assim. E brilhou em minha vida, e em meu hogar, e nos está levando hacia o propósito último de Deus, que é a culminação de todo, onde Satanás e toda a semente de Satanás, que são aqueles que não estão com Cristo, serão completamente aplastados, de uma vez por todas. É aquele momento onde já não haverá dolor, já não haverá choro, já não haverá sofrimento. Por quê? Porque esta realidade prometida nele Edém, há miles de anos, será completamente desarrochada e viviremos esta realidade na plenitude, na pura plenitude. O sofrimento não quita a segurança de que Cristo venceu e nos dá a vitória. Não quita. O sofrimento não quita a segurança de que Cristo aplastou a cabeça da serpiente e de que Deus nos dá a vitória eterna para viver com Ele. A oscuridade del Edén é dissipada por la luz que é Cristo. A luz que é Cristo. E capaz que estás acá nesta manhã com conflitos, com medo que sigue sendo algo natural na vida humana, depois do pecado. Não havia antes, mas agora sim. Conflito no hogar. Conflito. Además desses conflitos que vemos, há um conflito que não vemos, mas que é real, é o conflito entre luz e tinieblas. É uma verdadeira batalha espiritual que se dá nesta dimensão espiritual que não a vemos, mas que sim nos alcança, mas que sim chega até nós.
La palabra de Dios para nosotros es: Dios sigue sosteniendo su plan en medio de la oscuridad, y por medio del Redentor herido tenemos la victoria eterna y definitiva para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Así que levantemos la cabeza. Não com um triunfalismo barato de quem na hora vai conquistar todo, senão como servos de um Deus altíssimo que nos alcançou por meio de Cristo, que é a luz verdadeira que brilha verdadeiramente em meio da oscuridade. Confiados não nas luzes artificiais que estamos prendendo a todo tempo e em todo momento para afirmar nosso moralismo, para afirmar nossa capacidade de fazer quando não somos. E confiar na graça de Deus que sigue desarrollando seu plano e que sigue trabalhando em nossas vidas, redimindo-nos e purificando-nos para encontrar-nos definitivamente com nosso Criador. Mirar hacia Cristo, a luz verdadeira. Muitas luzes se vão aprender en estos tempos, pero em hogares oscuros, em vidas oscuras, porque não foram iluminadas por la luz que é Cristo Jesús. Así, hermanos, que la oscuridad não hace com que Deus abandone sua criação. Ele se apresenta: Adão, ¿dónde estás? Ele se apresenta. Então, um dia se apresentou: Flor, ¿dónde estás? Ángel, ¿dónde estás? Abilde, ¿dónde estás? Porque eu estava também metido na oscuridade de meu coração e escondiendo-me de Deus, sem dar-me conta. E Deus foi ele que se apresentou e disse: Abildes, ¿dónde estás? Venga para cá, que quero iluminar tu coração. E por sua graça iluminou meu coração. E a cada um de nós que estamos aqui. E se alguém não tuvo seu coração iluminado por Cristo, sepa que não há luz suficiente que puedas prender por tu própria força que te genere luz em tu vida. Deja que a luz de Cristo brilhe em tu vida, em tu coração. Porque senão não podrás jamás. La oscuridad, hermanos, no tiene la última palabra la tiene Dios. Cuando la oscuridad descendió en el Edén, Dios se presenta allí en medio del Edén y hace brillar una luz, la promesa de Cristo. Y Él va manteniendo eso en toda la historia hasta llegar en Belén, hasta que Cristo nace un niño, después lo lleva a la cruz, permite que vaya a la tumba, que resucita al tercer día y que vuelva a Dios para estar a su diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo es la luz prometida. No es otra cosa. Cristo es la luz. Podemos celebrarla en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque esta luz es verdadera. La fecha puede ser cualquier cosa, pero esta luz es verdadera. Esta luz es una luz que ha brillado en mi vida, en tu vida. Y yo sé la oscuridad que yo vivía. Y yo sé que si estoy en la luz hoy es porque Cristo brilló en mi corazón. No fue un 25 de diciembre, en mi caso fue un febrero y Cristo brilló. En este día Cristo me hizo renacer y nació en mí. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia. La oscuridad no quita el plan y el propósito de Dios para su creación. Todo será conducido según la voluntad eterna, santa y poderosa de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana hermosa, en este 7 de diciembre, celebremos la Navidad. Celebremos la promesa de Dios que se ha cumplido en el tiempo y en la historia. Cristo ha nacido en Belén. Cristo ha vivido entre los seres humanos. Cristo fue muerto en la cruz. Cristo descendió a la sepultura y Cristo resucitó para darnos vida. Gloria a Dios por eso. Celebremos hoy, pero mañana será 8 y no 25. Celebremos nuevamente. E aí passará o 25, Cristo não quedou aqui. Porque o 26 celebremos novamente. E aí vai entrar o 2026. E que hacemos? Celebramos em enero a Navidade, porque Cristo nasceu para dissipar as tinieblas densas que habitavam nossos corações e dar-nos vida verdadeira em Ele. Em Ele. Em Ele.
¿Cómo está la celebración tuya en cuanto al nacimiento, a la vida, a la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Está esperando una Navidad? Está en estas discusiones vanas y tolas sobre si es la fecha, si no es la fecha, si hacía mucho frío, si no hacía frío. La presencia de los pastores me dice que no puede ser esta fecha y entra en todo. Deje esto para los influencers. Conseguir seguidores, achar, celebre la Navidad, celebre a Cristo como el que nació para disipar las tinieblas que estaban en tu corazón y en mi corazón. Celebre com alegria, celebre com força, celebre como quem nasceu novamente por la luz que brilhou em tu vida. Por el nascimento del Messias, el Cristo, la simiente única, singular, que hizo um sacrifício perfeito para dar-nos uma vida perfeita, não como seres humanos perfeitos, senão perfeita em Cristo, por el cual somos vistos, ou por meio del qual somos vistos por Deus. Celebra, celebra. E aí se pode celebrar com assado, se pode celebrar com... Celebra. Se não pode, hermano, celebra en el íntimo del hogar, pero celebra la Navidad. Pero não espera chegar el 24 para el 25. Não. E não permita que depois de passar 24 e 25, este sentimento não esteja. Celebremos a Navidad todos os dias, porque ha nascido um niño. Este niño se hizo hombre entre nosotros. Este niño llevou sobre si mis pecados. E esse niño me dio vida nueva en él. Que las misericordias del Señor se renueven en nosotros, renueve tus fuerzas, renueve tu esperanza en Cristo Jesús, que es la luz verdadera, renueve tu hogar, renueve tu caminar, renueve tu vida, tus relaciones, nuestras relaciones, para que Dios siga siendo glorificado en nosotros. Vamos a orar. Dios santo y poderoso, te alabamos, Señor, en esta mañana hermosa. Te alabamos en este dia de Navidad. Navidad já consumada, concluída, porque nos ha nascido um niño. E este Emmanuel, este Deus com nosotros, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está a tu diestra intercedendo por cada um de nós. E celebramos isto nesta manhã, Senhor. Não celebramos la mañana por la mañana, não celebramos, ó Deus, el encuentro por el encuentro, celebramos, ó Deus, la luz que brillou em nossos corações e nos deu vida verdadeira, dissipando de nós las tinieblas que nos habitavam. Celebramos porque em la densa oscuridade, tu anunciaste, ó Deus, la venida del Messias. Celebramos porque en la oscuridad, tu veniste a nuestro encuentro para hacer brillar la luz de Cristo en nuestras vidas. Celebramos porque la oscuridad no tiene la última palabra es la tuya, Señor, y es en ella que nosotros anclamos nuestra esperanza de vida eterna. Celebramos porque toda oscuridad que quede será disipada por la luz del Redentor herido en la cruz, pero resurrecto que vive a tu diestra, Señor. Celebramos. Ajuda a cada um de nós a celebrar isto cada dia del año, del mês, com alegria, Senhor. E ajuda a cada um de nós a entender que estamos em conflito, que há enemistade. Glória a Deus porque há enemistade. Senhor, isto é acto de tu graça, que isto esteja fortalecendo nuestras vidas, nuestro caminar y nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Nos alegramos, hermanos. Nos alegramos de verdad. Somos un pueblo redimido por la gracia de nuestro Señor, por el Mesías prometido en el Edén. Y nos alegramos por eso. Aleluya.